de esta enfermedad, lo que hay que entender es que es un trastorno inmunitario crónico en el intestino y pues más adelante vamos a ver qué tanto afecta, ¿no? Tiene tres formas de presentación, que son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y la colitis indeterminada, que esta va a ser cuando no se identifican las características de cada una de las dos anteriores. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que la mayor incidencia y prevalencia va a ser en países del hemisferio norte, específicamente los que están en la región occidental, por ejemplo Estados Unidos y Canadá, aunque en los últimos años en América Latina ha habido un incremento de, de los casos, ¿no? Por ejemplo, en México en los últimos 15 años hubo un aumento de 4 y 6 veces de la incidencia y prevalencia respectivamente. Y pues esta es una enfermedad que se va a presentar principalmente en un pico que es entre los 20 y los 40 años, por lo que podríamos decir que es una enfermedad que afecta a los adultos jóvenes, por así decirlo. Y luego hay un pico que no es tan importante, pero sí es un discreto pico que es entre los 70 a los 90 años de edad. Y pues en cuanto a las características epidemiológicas, aquí vemos eh, Aquí vemos que, por ejemplo, la colitis ulcerosa va a ser la más prevalente y la enfermedad de Crohn va a ser la más incidente. Esto ya lo mencionamos, es lo de los picos de incidencia. Y en cuanto a etnicidad, se dice que los judíos, sobre todo la comunidad Asinaki, no me acuerdo cómo se llamaban, que son los que están asentados en las regiones de América del Norte, son los que tienen más riesgo de padecer cualquiera de las dos. Luego Ash- siguen los Creo que es Ashkenazi. Askenazi, sí, ellos. Luego siguen los caucásicos no judíos, afroamericanos, los hispanos y los asiáticos al final. En cuanto a la relación hombre-mujer, mmm, aquí el Harrison muestra que pues es un poco más, se da un poco más en hombres, pero generalmente se considera una enfermedad, no es indiferente, ¿no? Se da en hombres y mujeres por igual. El tabaquismo como factor de riesgo pasa algo interesante porque en la enfermedad de Crohn sí va a ser un factor de riesgo. Y en cambio en la colitis ulcerosa va a ser un factor protector. En el caso de los anticonceptivos orales, eh, en la colitis ulcerosa pues no se considera que incremente el riesgo, pero sí en la enfermedad de Crohn. La apendicectomía sí afecta, va a ser un factor protector en la colitis ulcerosa, pero en la enfermedad de Crohn pues no se tiene, no tiene ningún efecto, ¿no? Ahora, el uso de antibióticos en el primer año de vida puede tener un riesgo de hasta casi 3 veces de desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal en la infancia. Y pues la lactancia materna va a ser un factor protector para ambos. En cuanto a la etiología, la causa de la enfermedad es como una mezcla, una interacción entre varios, eh, factores, ¿no? A grandes rasgos podemos como que categorizar todos esos factores en tres. Por ejemplo, los genéticos, que van a haber varios genes involucrados en la etiología. Y por ejemplo, tenemos aquí que el 25% de los que están afectados por la enfermedad inflamatoria intestinal tienen un paciente de primer grado, mamá, papá o hermanos, con la misma enfermedad, ¿no? Y en cuanto a mutaciones, pues ahorita vamos a ver bastantes. Estas son las más frecuentes, la del gen CARD15 o NOT2. Se dice también que si dos progenitores, mamá y papá, tienen enfermedad inflamatoria intestinal, cada hijo va a tener un 36% de probabilidad de ser afectado. En cuanto a los factores inmunitarios, pues ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo están implicados. Y van a ver anticuerpos que ya habíamos visto, creo que los PANCA en vasculitis. Y aquí también en enfermedad de Crohn van a ver unos anticuerpos que son los ASCA o Antisaccharomyces cerevisiae. Y en la colitis ulcerosa los PANCA. Y en cuanto a los factores ambientales, pues tenemos a las infecciones, al tabaco, que ya habíamos visto, la residencia en zonas urbanas, el consumo de fármacos como AINES, antibióticos y anticonceptivos orales, la dieta, incluso el estrés.
Y por ejemplo, aquí tenemos que las infecciones las intestinales, perdón, van a elevar el riesgo, sobre todo Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridioides difficile, va a ser, va a tener va a ser importante en esta enfermedad porque su clínica va a ser muy parecida a la de esta enfermedad. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver en el diagnóstico que hay que descartar antes de diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal al Clostridium difficile. Todas estas van a elevar el riesgo hasta 2 o 3 veces de padecer la enfermedad. Y pues las dietas ricas en proteínas, azúcares, endulzantes, pescados, mariscos, grasas como omega 6 y 3 también aumentan el riesgo. Pues, no pasa. Y pues este es un esquema que te pone el Harrison. Y básicamente en lo que hay que centrarnos aquí es en los tres, lo que está en medio, ¿no? La flora microbiana, las células del epitelio intestinal y las células del sistema inmune. Lo que va a pasar en esta enfermedad es que principalmente se considera una enfermedad que provoca un efecto inapropiado o exagerado, por así decirlo, hacia la flora microbiana. Y pues en este caso, por ejemplo, vemos aquí los factores genéticos, por ejemplo, los genes, estos genes que hacen que la composición de la flora microbiana cambie y por lo tanto se detecten antígenos por parte de las células del sistema inmune o que destruyan las células del, del epitelio intestinal y, y todos estos genes que van influyendo en cada uno de ellos, o los factores ambientales que ya habíamos visto como la dieta, los antibióticos, las infecciones, todos ellos como que hacen que se pierda la homeostasis entre estos tres. De hecho, se dice que existe un efecto que se llama tolerancia bucal, el Harrison lo menciona, que es que las células del sistema inmune normalmente no reaccionan a la flora microbiana por este efecto de tolerancia bucal, ¿no? En esta patología pues se pierde, ¿no? Evidentemente este, este efecto. Y en el siguiente esquema pues se ve más claramente, o sea, se ve más ilustrativo todo. Tenemos, por ejemplo, que el cambio, va a haber primero un cambio en la composición de la flora intestinal y pues principalmente, ay, no aparece y pues principalmente este cambio puede hacer que se detecte más antígenos y así. Lo que pasa principalmente va a ser que se pierde la función de barrera, ¿no? De la pared intestinal. Entonces, va a ser por varios mecanismos. Por ejemplo, en las células caliciformes van a dejar de producir eh, moco, entonces se va a perder esa capa de moco de la pared intestinal, por lo tanto los microbios se pueden pegar más a las células, se pueden dañar directamente. Y por ejemplo, aquí lo que les decía, la captura de antígenos, ya sea por la disbiosis microbiana de la flora intestinal o por la pérdida del moco. También va a haber destrucción o disfunción de las células de Paneth, que son las que secretan sustancias antimicrobianas para mantener como que estable a la flora intestinal. También puede haber, pueden incrementarse las adherencias microbianas en las células. Aquí dice, por ejemplo, la pérdida de las uniones de hendidura entre las células, por lo que pueden pasar los microbios a la lámina propia. A grandes rasgos, lo que va a pasar es que las bacterias que se encuentran en la luz van a sufrir una traslocación, o sea, van a pasar a la lámina propia. En la lámina propia van a ser reconocidas por las células del sistema inmune. Y, por ejemplo, aquí tenemos que estas células, por ejemplo, los macrófagos, cuando reconocen a una bacteria, pues van a secretar citocinas. Entre ellas está el factor de necrosis tumoral, que es el más importante, porque pues es el que va a permitir esta como que cronicidad de la enfermedad, porque pues él es el que produce angiogénesis, hace que se destruyan células de la pared intestinal, aumenta la respuesta inmune de las células. Y por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos a las células dendríticas, que van a ser son células presentadoras
de antígeno, ¿no? Entonces viajan a los nódulos linfáticos y ahí le presentan los antígenos a las células, a los linfocitos T, cooperadores y CD8. Y entonces estos linfocitos se van a empezar a diferenciar en los TH17, TH1 y TH2 y van a empezar a secretar todas las citocinas. En general, la inflamación se va a dar por todas estas citocinas que se van a estar secretando por las células inflamatorias. Y pues es este como ciclo que se va a seguir repitiendo y repitiendo en la enfermedad. Ahora, en cuanto a cada presentación en sí, por ejemplo, tenemos que la colitis ulcerosa va a ser una inflamación difusa y continua que se confina a capas superficiales de la pared intestinal. O sea, solo se va a afectar la mucosa y la submucosa, pero no más allá de ella. Y como vemos en esta imagen de la izquierda, podemos encontrar, por ejemplo, al endoscopio macroscópicamente. Vamos a ver no se ve bien esta imagen, pero ahorita les pongo una donde se ve mejor. Vamos a ver que la pared intestinal va a estar eritematosa, la superficie va a estar granulosa, fina, dice que con aspecto de lija. Va a haber hemorragia, ulceraciones, pseudopólipos. Los pseudopólipos van a ser zonas de la mucosa que están en regeneración. ¿Y qué más? Bueno, la colitis ulcerosa, la característica es que es una inflamación que va desde el recto en sentido proximal hacia el colon, ¿no? En el 40-50% de los casos va a estar circunscrita al recto y al sigmoides, que se va a llamar proctosigmoiditis. En el 30-40% va a rebasar al sigmoides, pero no va a ocupar todo el colon. Y en el 20%, pues sí, va a ocupar todo el colon, va a ser llamada colitis total. Y pues lo que les decía, que microscópicamente, pues se ve afectación en la mucosa y la submucosa, va a haber deformación de las criptas del Ibercum, también puede haber pronocitos basales y agregados linfoides. No sé si alcanzan a ver el GIF que se mueve y todo, pero se ve, este es el colon. Algo que se me olvidaba mencionar, que es característico, es la pérdida de las austraciones. No sé si ven en la imagen de aquí a la izquierda, en el que dice normal hasta abajo, dice vista del endoscopio, se ven como que las austras, ¿no? ¿Cómo se ven estas como crestitas en la luz intestinal? En la enfermedad, en la colitis ulcerosa, no va a haber eso, o sea, se va a perder por inflamación. Entonces se va a ver liso, todo se va a ver liso. En la enfermedad de Crohn va más allá del colon, ¿no? O sea, esta no es totalmente diferente a la colitis ulcerosa. Porque para empezar, esta va a afectar capas más profundas. Esta puede llegar incluso a perforar el intestino. Entonces, afecta desde la boca hasta el ano y también lo típico de las lesiones es que van a ser segmentarias, no continuas, como en la colitis ulcerosa. O sea, va a haber partes como parches de pared afectada y otras partes donde la pared no está sana, está normal, ¿no? Aquí va a ser lo más común es encontrar la ileocolitis, o sea que se afecta el límite terminal y el ciego. Y los siguientes, del 30-40%, solo el intestino delgado, 15-25% solo va a haber colitis. El patrón característico de las lesiones va a ser el llamado empedrado, que se ve en esta imagen de aquí abajo. Y estas van a ser una mezcla de muchas lesiones, ¿no? Por ejemplo, las úlceras aftosas y estrelladas. Puede haber fístulas, fisuras, como aquí les dije. Va a haber estenosis, pseudopólipos. La estenosis, como esta es una enfermedad que produce fibrosis, entonces crea como que estrecheces en el colon o en el intestino delgado, en el ilion. Entonces por eso se van creando estas estenosis. Y aquí también puede haber pseudopólipos. Ahora, en la biopsia de la enfermedad de Crohn, si encuentran granulomas, es patoneumónico de la enfermedad. Sin embargo, solo se encuentran, creo que en el 50% de los casos. Y pues, bueno, si lo encuentras ya sabes, ¿no? Que muy probablemente es una enfermedad de Crohn.
Y pues al patrón este de empedrado se le llama así por este acabado que tienen las calles en algunas ciudades, ¿no? Como de piedras. Se parece mucho. Y este es como un resumen de todo lo que ya les decía. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa vemos que empieza primero en el recto y se va extendiendo de manera proximal hasta afectar ya sea todo el colon o una parte de él como aquí o solo el recto y el sigmoides, que ya les había dicho. Y aquí en cambio en la enfermedad de Crohn podemos ver estas lesiones como que en parche, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el ilion está afectado, parte del ciego, pero no todo el colon, o sea, por ejemplo aquí colon sano y así, ¿no? Eh, algo importante que creo que no lo puse en las diapos, que hay que mencionar de la enfermedad de Crohn, es que hasta un tercio de los pacientes puede presentar afectación perianal y no tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ambas van a tener síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y taquicardia. Lo importante de estas enfermedades es que va a cursar en forma de brotes y eso es lo más característico, ¿no? En, en la colitis ulcerosa, la clínica más importante va a ser la diarrea sanguinolenta con moco y pus. Puede haber rectorragia, tenesmo o esputos rectales que va a ser la excreción de moco y pus, pero sin diarrea. Y en la enfermedad de Crohn puede haber pérdida de peso. En ambas puede haber pérdida de peso, ¿no? Pero en la enfermedad de Crohn se dice que por el dolor abdominal que es más frecuente, también aquí puede estar, pero aquí es como que más grave, por así decirlo. O sea, no se tolera tanto. Y como es postprandial el dolor, pues la gente que la padece pues prefiere no comer, ¿no? Y eso ocasionaría la pérdida de peso, aparte de la mala absorción y todo lo demás que viene por la lesión en el intestino, ¿no? Puede haber un síndrome similar a la úlcera péptica, puede haber diarrea con o sin sangre, y aquí en la enfermedad de Crohn, vamos a ver más adelante que hay un signo para cuando hay tumoración, o sea, va a haber tumoraciones que se pueden detectar a la palpación, pero también se pueden ver en la radiografía. Y lo que les decía de la enfermedad de Crohn es que como causa fibrosis, pues puede ocasionar estenosis, abscesos, formación de fístulas. Y por eso se dice que en la enfermedad de Crohn va a tener tres patrones, ¿no? Uno inflamatorio, en el que la clínica va a ser principalmente diarrea y dolor abdominal. Otro estenosante, que pues va a haber crisis o sea, clínica de crisis suboclusivas, o sea, ausencia de heces o de gases, de excreción de gases. Y la fistulizante, que las fístulas van a ser principalmente las enteroentéricas, o sea, como que se conectan dos secciones del mismo intestino, ¿no? Y bueno, aquí el Toronto decía que en la colitis ulcerosa, primero la diarrea era sin sangre, ¿no? Y después frecuentemente cambiaba hacia la diarrea que dice aquí, la diarrea sanguinolenta. Este es el de la MIR, que te compara la sintomatología entre las dos, entre la colitis ulcerosa y entre la enfermedad de Crohn. El dolor abdominal, como les decía, pues va a ser como que más grave en la enfermedad de Crohn. Y la diarrea, pues es mayor, o sea, de mayor volumen en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. La fiebre se puede presentar en las dos, pero se da más como que en la enfermedad de Crohn. Igual la pérdida de peso que les había dicho, y las rectorragias son más frecuentes en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. En este lado, pues la distribución ya la comentamos. El recto siempre va a estar afectado en la colitis ulcerosa porque pues de ahí empieza y se va proximalmente por todo el colon. Aquí con frecuencia se encuentra respetado hasta el 50%. El ilion terminal, pues aquí casi no se afecta a menos que haya reflujo hacia el ilio. Puede estar afectado, pero no de manera, o sea, no directamente por la enfermedad. Y aquí en la enfermedad de Crohn, pues sí, en el 75 ya vimos que es la ileocolitis la más característica, pues va a estar en el 75% de los casos. La apariencia de la mucosa es la que ya habíamos comentado, es granular, eritematosa, friable. En la colitis ulcerosa puede haber hemorragias y sudados. Y en la enfermedad de Crohn, pues va a estar el patrón de empedrado, ¿no?
Aquí la serosa no va a estar afectada porque pues se confina a capas superficiales y aquí pues sí, ¿no? Porque es más frecuente. Y la de la estenosis ya lo comentamos. Y pues los pseudopólipos se presentan en ambas. Aquí el riesgo de cáncer, dependiendo de la... O sea, se cree que en la colitis ulcerosa hay más riesgo de cáncer si se afecta el colon que si no se afecta, ¿no? Y no tanto en la enfermedad de Crohn, aunque sí hay un discreto riesgo. Y pues las lesiones anales son las que les decía. En la colitis ulcerosa no son tan frecuentes, solo se presentan hasta el 10%. Y en la enfermedad de Crohn, sí, hasta el 75% de los casos va a haber lesiones anales. Y pues este es otro, es lo mismo del anterior, nomás que aquí dice, por ejemplo, aquí en la masa palpable es más frecuente, o sea, la tumoración es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Aquí solo se detecta, pues si hay, en el ciego, el ciego está lleno de heces, ¿no? La recurrencia después de la cirugía es más común en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Y pues los datos radiológicos más frecuentes van a ser que se encuentra la mucosa en la enfermedad de Crohn con el patrón de empedrado y van a ser frecuentes las estrecheces y las fístulas. Y en la radiografía abdominal vamos a encontrar el signo de la cuerda que vamos a ver ahorita más adelante en el diagnóstico. En cambio, en la colitis ulcerosa, pues no va a haber pérdida de la obstrucción. También puede haber, o sea, es muy rara encontrar estrecheces. Y pues lo que hay que aquí descartar es el cáncer con las biopsias y todo esto, ¿no? Ahora, lo más importante o lo más grave, o sea, lo más caótico de esta enfermedad son las manifestaciones extraintestinales, porque van a haber varias, van a haber dermatológicas, reumatológicas, oculares, hepatobiliares, urológicas, hasta incluso tromboembólicas, ¿no? En las dermatológicas tenemos primero el eritema nodoso, que es más común en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa, un poco más frecuente. Y pues esto es la imagen de aquí a la izquierda, ¿no? Va a haber, se va a corresponder con la actividad intestinal y va a aparecer justo cuando empiezan los síntomas intestinales, ¿no? Eh, Estos van a ser los nódulos rojos y calientes de 1 a 5 centímetros de diámetro. Van a aparecer principalmente en las caras anteriores de las extremidades inferiores y los brazos. El pioderma gangrenoso, que se encuentra principalmente en la enfermedad de Crohn, pues es una pústula que luego se ulcera y pues todo lo que está aquí adentro es tejido necrótico. Esto es bastante impactante porque pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. También puede haber pues los acrocordones, lo que les decía de la afectación anal de la enfermedad de Crohn. Aquí puede haber acrocordones anales, ¿no? Que es la imagen que tenemos aquí, que es muchísimo más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Y las lesiones orales son más comunes en la enfermedad de Crohn, porque pues ya vimos que afecta de la boca hasta el ano. La psoriasis que te mencionan aquí se asocia al 5 al 10% de las enfermedades, de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se considera una manifestación extraintestinal, solo se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Puede haber estomatitis también, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Aquí va a haber artritis periférica, que es más frecuente, todo es más frecuente en la enfermedad de Crohn casi, ¿no? La artritis periférica va a ser de grandes articulaciones, va a ser asimétrica, poliarticulares y migratorias. Y pues estas van a empeorar con las exacerbaciones de la actividad intestinal, ¿no? También puede haber espondilitis anquilosante, que aunque le des tratamiento, las lesiones van a ser permanentes en la columna. También haber sacroilitis, las oculares, la uveitis, esta se va a dar más como que entre brotes, ¿no? No va a aparecer entre los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y pues prácticamente la clínica es dolor ocular con fotofobia, visión borrosa y cefalea. Y pues con los glucocorticoides generalizados pues se cura. Hay que tener mucho cuidado con esta porque si no
Si no la tratamos a tiempo, puede haber pérdida de la visión por la cicatrización y el deterioro. También puede haber epiescleritis, pero esta es benigna y solo tiene síntomas de quemazón, eh, de quemazón ocular, ¿no? Ahora las hepatobiliares, va a haber, eh, va a haber más frecuencia de colelitiasis, sobre todo en la enfermedad de Crohn, cuando es ileal. Y pues esta colelitiasis se va a formar por cálculos debido a la mala absorción de los ácidos biliares. Y pues entonces eh, va a haber una disminución del contenido de sales biliares total y se van a empezar a secretar bilis litógena, ¿no? Y pues otra que creo que es la más importante de las manifestaciones extraintestinales, que a pesar de que se encuentran del 1 al 5%, esta nos puede llevar hasta una insuficiencia hepática. Se llama la colangitis esclerosante primaria. Esta colangitis va a ser una inflamación y posterior fibrosis de los conductos biliares, ya sea intrahepáticos o extrahepáticos. Y pues por lo que hay que tener cuidado es por el riesgo de, de insuficiencia hepática, ¿no? Esta se pues va a desaparecer con el tratamiento a la enfermedad prácticamente. Si no, hay que tratarla, que se usa, me parece que no recuerdo qué se usaba, pero bueno, eso es muy importante por el peligro de insuficiencia hepática, ¿no? También puede haber esteatosis hepática, litos vesiculares. En la cuestión neurológica, los cálculos renales, los litos, se van a formar pues debido a que los litos del oxalato de calcio se forman eh, porque va a haber una hiperoxaluria por el incremento de la absorción del oxalato. Normalmente el oxalato que está en la luz intestinal, cuando nosotros consumimos calcio, pues se une al calcio y se excreta por las heces, no entra al cuerpo normalmente. Pero como aquí va a haber una pérdida de esa absorción, o sea, no va a haber tanto calcio. Entonces, eh, cuando se entra el oxalato, el oxalato de la luz intestinal se va a unir a los ácidos grasos que están en la luz, o sea, los que tampoco se van a absorber. Y pues ya obviamente van a ser más solubles, van a entrar y por esto se forman los cálculos. Y algo también importante aquí son los tromboembolismos, porque pues va a haber un estado de hipercoagulabilidad en esta patología. Y esto es lo mismo, nomás que aquí agregan que eh, va a haber mayor riesgo de aborto espontáneo y nacimiento prematuro y cáncer colorectal, ¿no? Ahora, las complicaciones de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerosa, lo primero que hay que tener en cuenta es la hemorragia masiva, que es menos del 1% de los casos y se resuelve con el tratamiento, pero hay que estar pendientes, ¿no? El megacolon tóxico, pues por las estenosis y todo esto, puede ser hasta en el 5% de los casos y esto principalmente es cuando en el colon transverso mide más de 6 centímetros de grosor. Aquí tenemos una radiografía de cómo se ve. Y pues lo que hay que hacer aquí prácticamente es una indicación de tratamiento quirúrgico, en este caso la colectomía. En cuanto a la perforación, pues es la complicación más peligrosa. El síndrome de irritación peritoneal dado por la perforación puede estar suprimido por el tratamiento con glucocorticoides, así que hay que tener cuidado. Y en cuanto a la estenosis, pues hay un 5 a 10% de los casos que se presenta. Y también la estenosis en la colitis ulcerosa debe hacernos pensar en una posible neoplasia. De hecho, se menciona que si el endoscopio no puede pasar a través de la estenosis, es una
me parece que hay que sospechar, prácticamente hay que decir que es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad de Crohn son las mismas, nada más que aquí pues la perforación, debido a que es más, pues hay fisuras y todas estas eh, lesiones que causan directamente la enfermedad de Crohn, pues aquí es más frecuente, ¿no? Sobre todo en el ilion, que es que es el que más afecta. También puede haber abscesos intraabdominales por la fibrosis, y obstrucción intestinal por las estenosis. También puede haber hemorragias masivas, mala absorción, enfermedad perianal grave, que es lo que les he dicho, que afecta principalmente a... Puede afectar al ano, no tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Y pues, bueno, no sé si quiera mencionar algo antes de pasar al diagnóstico. Pues nada más que recordemos que, pues algunos puntos a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta patología es una patología de componente inmune, chicos. O sea, ustedes tienen que entender que esto tiene un componente inmune. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el hecho de que sea inmune les debe de hacer pensar que lo más habitual es que no sea fácil de diagnosticar en primera instancia. De hecho, es prácticamente no común que pienses de primero en enfermedad inflamatoria intestinal. No es lo habitual, no es lo común. Como les está mencionando su compañero, o sea, tanto puede tener las manifestaciones propias de la enfermedad como manifestaciones relacionadas a complicaciones relacionadas a esta enfermedad, ya sea alguna alteración biliar, ocular, etcétera, etcétera, cutánea, o incluso favorecer la presencia de algún cáncer, ¿no? Como el cáncer de colon, cáncer de vesícula, entre otros cánceres. Aquí yo creo que lo que les puedo aportar hasta este punto, chicos, creo que lo que más les debe de llamar la atención es lo siguiente. Una persona que tenga diarrea crónica de tipo inflamatorio que se asocia a sangrados y dolores abdominales, chicos, eso es como lo que les puedo yo dejar. O sea, al final de cuentas, lo que va a predominar es una historia en el paciente de una diarrea que no se le quita, que ya ha visto a muchos doctores y que ha tenido muchos episodios de que mejora, se empeora. Algunos pacientes llegan a mencionar que sangran cuando hacen popó. Es muy importante preguntarlo. A veces el paciente por pena no lo dice. Hay que indagar, ¿no? Evidentemente el diagnóstico no está nada fácil. Generalmente para este punto el médico ya le pidió estudios de infecciosas, como por ejemplo coproparasitoscópico, ya le pidió sangre oculta en heces, que seguramente va a salir positivo. Muchas de las veces, chicos, así sin mentirles, lo que motiva a que pensemos en esto es que continuó con diarreas crónicamente, le hicimos colonoscopía a final de cuentas, después de estudios de infecciosas y no desinfecciosas, y sale en las lesiones características. En la mayoría de los casos es gracias a que hacen la biopsia, en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que seguramente ahorita lo va a mencionar tu compañero, van a haber algunos anticuerpos que pueden estar elevados en este contexto, pero lo habitual es que generalmente en México, en la práctica diaria, generalmente llegan primero a la colonoscopía antes que a pensar a los anticuerpos. Este, y obviamente al ser una enfermedad autoinmune o una enfermedad de mecanismo inmune, van a ver que ahorita su compañero más adelante va a mencionar más o menos lo que se puede dar y van a ver que muchos de esos fármacos son antiinflamatorios, sean esteroideos o no. Pueden haber uso de esteroides, lo mínimo de tiempo que se pueda dar, lo mínimo de tiempo. Y hoy por hoy biológicos, que son los que van a modular la respuesta, ¿no? Y pues ahorita lo va a mencionar su compañero. Puedes continuar, Sebastián. Ok, ok, ok. Gracias. ¿Me escucha? Sí, Ok. Bueno, para el diagnóstico, pues normalmente se pide la biometría hemática completa, incluso química sanguínea y todo esto, ¿no?
lo que vamos a encontrar en los laboratorios va a ser principalmente que los reactantes de la fase aguda de la inflamación van a estar elevados. Por ejemplo, la proteína C reactiva y la BCG. También va a haber leucocitosis, anemia, ya sea ferropénica, hemolítica, incluso por deficiencia de B12, B9. Puede haber trombocitosis, y esto es lo que mencionaba el doctor, los anticuerpos que se podrían encontrar elevados en el caso de la colitis ulcerosa o los PANCA, y en el caso de la enfermedad de Crohn los ASCA, ¿no? También algo importante, algo que te mencionaban varias bibliografías, era la calprotectina fecal, el estudio de la calprotectina fecal, que tenía una especificidad muy alta para detectar enfermedad inflamatoria intestinal. Y otro de los parámetros que van a estar afectados es que la albúmina incluso puede estar disminuida por la afectación hepática, ¿no? Y algo que hay que tomar en cuenta es el descarte de la infección, ¿no? O sea, con un coproparasitoscópico o coprocultivo para descartar parásitos, ¿no? Y en el caso de, no sé si recuerdan que les mencioné, del Clostridioides difficile, el enzimo inmunoanálisis es el estudio que se hace para detectar la toxina de este, creo que es un parásito, de este parásito en las heces. Es una bacteria y son Ok. toxina A y B, toxina A y B para descartar procesos o causas infecciosas de esta, pues puede ser esta diarrea o esta colitis, ¿no? Les repito, puede manifestarse como diarrea crónica inflamatoria o puede manifestarse como dolores abdominales. Pues bueno, puede haber algunos de los datos clínicos que ya mencionó Sebastián, como secreción del recto, sangrados, úlceras en el ano, etcétera, etcétera. Y pues las manifestaciones de laboratorio, los paraclínicos son inespecíficos, ¿no? Eso de trombocitosis, anemia, que por cierto sería normo, marcadores de inflamación, todos son datos sugerentes de inflamación, pero inespecíficos. Lo que sí es lo que comenta su compañero Sebastián, es la asociación de elevación de PANCA, pero pues bueno, tampoco va a estar elevada en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, tampoco, si bien es cierto que se va a relacionar, no está elevada habitualmente en la mayoría de los casos, aunque sí se relaciona mucho la presencia de calprotectina fecal. Nada más que el PEX es que no lo hacen más que en particular, chicos. Sí hay, ¿eh? O sea, aquí lo interesante es que sí hay. Es una opción que se puede pedir, amistades. Es caro, doctor. La verdad no sé el precio, Sebastián. Sinceramente, malamente no me he puesto a averiguar el precio. Pero sí se lo he pedido a pacientes y sí han salido positivo en mis pacientes con Ah, ok. colitis. Solo he diagnosticado dos. A los dos se lo pedí y los dos salió positivo calprotectina. Ah, ok. Nunca había escuchado de ella hasta ahorita. Pues Sí. bueno, am, en cuanto a los estudios de imagen, las casi no van a ser. Lo ideal es que te hagas una sigmoidoscopía, colonoscopía o endoscopía, que son lo mismo, ¿no? Te meten un dispositivo ya sea por la boca o por el ano, para estudiar directamente al ¿no? Pero si llegáramos a hacer, yo creo que ya no vale la pena. Te mencionaba que en la radiografía con enema de vario, que es el gold standard en el caso de la radiografía, va a mostrar pues granularidad, ulceraciones, y en este caso pues pérdida de las austraciones que normalmente se verían aquí como radio lúcidas, porque no se va a estar, el bario no va a estar en esas áreas, ¿no? Eh, pues ya les había mencionado, ¿no? Los estudios endoscópicos son los que se van a utilizar principalmente en cuanto a imagen. Y hay una que te mencionan, la cápsula endoscópica, que es esta que está aquí, y que es una cápsula bien chiquitita que te la tomas como si fuera una pastilla, una cápsula. Y como creo que hasta las 8 horas, 2 días, pues, o sea, no regresas la cápsula, ¿no? O sea, se transmite a un receptor que creo que tienes en un cinturón o algo así, y ya nomás estudian las imágenes que tiene.
qué manda, ¿no? Este es el signo de la cuerda que les decía en la enfermedad de Crohn. Este se va a dar por la tumoración y dentro de la tumoración va a haber edema, engrosamiento y fibrosis de la pared intestinal. Lo que va a pasar es que la luz pues obviamente va a quedar disminuida y da la apariencia de esta, como la cuerda que tenemos aquí a la derecha, ¿no? De la cuerda que está a punto de romperse. Como que tenemos aquí a la luz grandota y luego está aquí chiquitita y luego otra vez aquí empieza grandota. Ese es el signo de la cuerda que se puede ver en la radiografía. Y estas son endoscopías me parece que esta es de enfermedad, no, esta es colitis ulcerosa, antes y después del tratamiento, y cómo se ve aquí todo el daño, ya que después del tratamiento todo normal otra vez. O sea, bueno, no normal, hay cicatrización, pero pues se ve más sano que el primero. Y esta es la enfermedad de Crohn, donde vemos el empedrado característico, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues prácticamente todo lo que nos cause diarrea y dolor y todo esto, ¿no? Primero hay que descartar las causas infecciosas como salmonella, shigella, el clostridioides difícil que ya había mencionado, todas estas parásitos, hongos, virus. Y luego tenemos a las causas no infecciosas que nos pueden ocasionar diarrea o dolor. En este caso, pues las apendicitis, diverticulitis, las otras colitis. En cuanto a las neoplásicas, pues algunos los linfomas, algunos tumores. Y el uso de fármacos, sobre todo los AINES, la fosfosoda, que creo que es como un laxante, que igual, o sea, te puede ocasionar diarrea. Todo eso es lo que hay que pensar antes de pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Y pues, bueno, debido a que estas enfermedades se dan en forma de brotes, cuando el paciente llega, hay que saber si está, o sea, para el tratamiento, esto es más importante yo creo para el tratamiento, ¿no? Hay que saber si el paciente está en remisión o está en un brote leve, o un brote grave o un brote, un brote leve, moderado o grave. En el caso de la colitis ulcerosa, se usa el índice de actividad de True-Love-Witz, y que es este que está aquí, ¿no? Que toma en cuenta varias, por ejemplo, el número de deposiciones. Mientras más deposiciones, el puntaje es mayor y por lo tanto la enfermedad se considera más grave. Por ejemplo, la sangre, las heces, todo lo que ya hemos visto. Pero acá te agregan, por ejemplo, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina, la BCG. Y aquí lo que dicen es que este índice de True-Love-Witz puede subestimar a pacientes graves que caen en la categoría de crisis moderada y también puede sobrevalorar a algunos brotes con compromiso distal debido a la alta frecuencia de deposiciones, que son la mayoría con sangre. Me parece que la que más se usa es la clínica Mayo, que había visto, que toma en cuenta incluso aspectos endoscópicos, o sea, la apariencia endoscópica, que ya está, creo que también sirve para evaluar incluso el tratamiento. Así es, me gustaría agregar algo, Sebastián. Sí, Quiero recalcar que el nombre de la escala, vean que es verdadero amor. No sé si ya se habían fijado. Índice de sí, actividad de verdadero amor, ¿no? De true love. Yo no le veo nada de amoroso, ¿no? A tener esto, enfermedad, ni estar con actividad de la enfermedad. Pero a lo que voy es de que vean la manera o traten de imaginar qué datos sugieren que el paciente está teniendo un proceso de mayor actividad inflamatoria o de mayor actividad de la enfermedad. Pues digo, es lógico pensar, pero digo, no está de más recalcarlo. Vean, a más deposiciones, más puntaje, más actividad, más presencia de sangre en las heces, incluso la fiebre, síntomas sistémicos como aumento de la frecuencia cardíaca, y vean que el paciente, obviamente por ese sangrado del proceso inflamatorio, puede presentar anemia, ¿no? Una anemia normocítica normocrómica,
Vean cómo la velocidad de sedimentación, que es un marcador de inflamación inespecífico, va a estar elevado, ¿vale? Y nos orienta, nos sugiere a qué tan activa está la enfermedad del paciente. Y sí, efectivamente, o sea, eso nos orienta hacia la fuerza o la intensidad del tratamiento que le tenemos que dar a ese paciente. Como se imaginarán, estos pacientes de reuma y de, bueno, esta patología es de reuma y gastro. Y bueno, es multidisciplinaria, pero más de reuma y gastro, más de gastro. Y vean cómo esta patología es algo parecido un poquitito al lupus en el sentido de que no, estos pacientes nunca van a estar sin un tratamiento como tal, ¿no? Siempre van a estar tomando un medicamento o algo, un biológico, que mantiene al margen el proceso de inflamación. Ya ahorita su compañero seguramente va a mencionar algunas opciones terapéuticas quirúrgicas que pueden, en algunos casos, aliviar la enfermedad, controlar una complicación o en algunos casos más extraños, curar la enfermedad, pero no en todos los casos, sino ciertos casos, ¿no? Que ahorita va a mencionar su compañero. Y efectivamente la que más se usa es la de la clínica Mayo, ¿no? Futura casa. Puedes continuar, Master. Gracias, doctor. Ah, esta es una tabla que estaba en el Harrison, que te como para identificar la gravedad de la colitis ulcerosa, ¿no? Dependiendo de estos signos y síntomas, pues es la gravedad. Y ya luego, si quieren, la pueden checar con calma. En cuanto a la enfermedad de Crohn, para, eh, pues para ver la gravedad o para ver la actividad en sí de la enfermedad de Crohn, se usa el Crohn's Disease Activity Index, que es el CDAI, que va a tomar un montón, como ocho diferentes categorías, y incluso dolor abdominal, las heces, el estado general, dependiendo de cómo lo describe el paciente. Cada uno de esos va a tener un puntaje, ¿no? Y este puntaje se va a multiplicar por este factor X y nos va a dar el resultado. El inconveniente con este es que prácticamente no tiene tanta aplicabilidad clínica porque hay que tomarlo 7 días, o sea, hacer una vez cada esos, cada 7 días, o sea, cada día por 7 días y luego ver esto, o sea, en 7 días ya se estenosó el paciente y probablemente está a punto de tener un megacolon tóxico o algo así. Entonces, lo que se usa es la de Harvey Bradshaw, que es como que más, es como que es como que tomaron la anterior y la hicieron más simple, ¿no? Y más rápido. Y esta se hace en un día. Y toma prácticamente eh, pues los mismos este, ítems del anterior. Y lo que te da aquí es dependiendo del puntaje, es si está en remisión, si está moderadamente activo o está marcadamente activo. Y es aquí donde vemos el, el plan terapéutico. En el caso de la presentación de la enfermedad, pues se considera leve si hay tolerancia a la alimentación oral, no hay deshidratación ni fiebre, no hay sensibilidad abdominal a la palpación, no hay presencia de masa dolorosa y tampoco síntomas o signos de obstrucción. En cambio, cuando es moderada, pues sí hay dolor a la palpación, puede haber febrícula, anemia, pérdida de peso, y ya graves cuando prácticamente se requiere hospitalización porque el paciente viene caquéxico, tiene fiebre, vómitos, hay signos de obstrucción intestinal, hay signos peritoneales, e incluso podemos observar colecciones intraabdominales. Y ya ahora para pasar al tratamiento, ya a punto de terminar, pues como decía el doctor, ¿no? Como esta es una enfermedad que se da en brotes, hay como que hay que tomar en cuenta estas pues como que dos escenarios, ¿no? Primero el brote. En el brote, pues dependiendo de si es uno leve, moderado o, o grave, es qué vamos a dar. Generalmente se considera que los brotes leves, pues podemos dar los aminosalicilatos. El más común creo que es el más común dar mesalazina que la sulfalacina, porque pues la sulfalacina tiene más efectos adversos que la mesalazina nada más. Y estos son los que se dan como que los de primera línea, ¿no? Como vemos en este esquema aquí abajo. Empezamos desde lo más
lo menos potente hasta lo más potente, ¿no? Lo menos agresivo a lo más agresivo. Y aquí están las 5 hasta los aminosalicilatos. Después tenemos a los glucocorticoides, que creo que primero se usa budesonida, vía oral o IV, dependiendo de cómo. IV si es grave y vía oral si ya está en mantenimiento. Algo que hay que tener en cuenta es lo que les decía de los brotes, ¿no? Por ejemplo, en la inducción de la remisión del brote, en el caso de la colitis ulcerosa, los 5-ASA pues sí se pueden usar, ¿no? Y los esteroides sí se van a usar en la inducción de la remisión. De hecho, creo que se tienen que usar igual dependiendo de la gravedad. Y los inmunosupresores también, o sea, pero se pueden o no usar si se usan esteroides. Y estos son para la inducción de la remisión. Aquí para mantenimiento igual se pueden seguir usando los aminosalicilatos, pero ya no los esteroides, porque pues los esteroides no se deben estar usando tanto tiempo. En cambio, en vez de esteroides aquí podemos usar a los inmunosupresores que tenemos aquí, que son estos, ¿no? O sea, dice aquí que se usan para espaciar el uso de los corticoides en pacientes con enfermedad moderada a severa. Y pues tenemos a los dos tipos, ¿no? Los no biológicos, que van a ser la azatioprina, ciclosporina A y el metotrexato, y a los biológicos, que en este caso va a ser el anti-TNF, que es el infliximab, el bendolisumab y el ustekinumab, que son como que los más nuevos, por así decirlo. Todo esto es como que el arsenal terapéutico. Ahorita aquí hay un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, en el brote leve, pues damos primero los aminosalicilatos, ya sea, pueden ser oral y tópicos, ¿no? Si no responde o viene con un brote moderado, se dan estos, más los glucocorticoides, dice que glucocorticoides orales de acción tópica. No sé qué se refiere con eso, pero bueno, se dan los glucocorticoides. Bueno, creo que se refiere a tópico, ¿no? No oral. Es que hay budesonida en varias presentaciones. Hay en varias. Hay vía oral, hay tópica. Y es el que se ha visto que le ayuda mucho a los pacientitos de leves a moderados. Ah, ok. Sí. Bueno, en el caso de que llegue con o sea, si no responde a esto, pues se le cambia, o sea, creo que se incrementa, ¿no? Se usa la oral, no la tópica. Y en el caso de un brote grave, pues se dan glucocorticoides IV. Si es corticorefractario, entonces hay que quitar, pues obviamente no le hicieron los glucocorticoides, pues entonces hay que usar los inmunosupresores, ya sea la ciclosporina A o algún biológico como el infliximab. Ya si no responde a esto, pues es cirugía. Y prácticamente es lo mismo en la enfermedad de Crohn. Los brotes leves y moderados, pues primero vamos a usar, aquí dice budesonida oral, no sé si es correcto, pero igual se pueden usar los aminosalicilatos, aunque no es tan frecuente. Igual en los brotes graves podemos dar los glucocorticoides. De hecho, en los brotes graves es donde debemos usar de primera línea los glucocorticoides para el tratamiento. O sea, con eso debemos empezar. Y si se hace corticorefractario, igual que el anterior, se usan biológicos, puede ser infliximab. Si no funcionó el infliximab, se cambia el biológico, o sea, otro como el ustekinumab, creo que se llamaba. Y si no responde ya de plano, pues es cirugía. Y pues aquí están las indicaciones para tratamiento quirúrgico. No puse las opciones terapéuticas quirúrgicas porque solo encontré que la cirugía que se hacía pues era la colectomía. Entonces, o sea, creo que esa es la más frecuente. Y estas son dependiendo de la colitis ulcerosa, las indicaciones son la enfermedad fulminante o que haya megacolon tóxico, que la colitis sea refractaria al tratamiento farmacológico como ya vimos anteriormente, que haya displasia o sospecha de cáncer colorectal, que haya una estenosis o una hemorragia masiva. Y en la enfermedad de Crohn, pues que haya síntomas obstructivos, que haya inflamación refractaria grave al tratamiento, o para reparación de fístulas. Y por ejemplo, tenemos que en más del 40% de los pacientes va a requerir cirugía tras los primeros 10 años de diagnóstico.
hasta el 80% de los pacientes va a tener una evidencia endoscópica de recurrencia. No puede tener o no manifestaciones clínicas. Del 10 al 15% va a tener una recurrencia clínica. Y eso es todo aquí. Aquí encontré este algoritmo que es de la Asociación Británica de Gastroenterología. Y prácticamente lo que te dicen es lo mismo, nomás que, por ejemplo, aquí te dicen que si llega un paciente con colitis severa, ¿no? Mayor de 16 años, pues se trata, ¿no? Aquí dice menor de 16 años, se manda a pediatría. El mayor de 16 años llega con colitis severa, que por definición es más de 6 heces con sangre por día y algún síntoma sistémico, fiebre, taquicardia o anemia o la PCR, la proteína C reactiva elevada, más de 30. Y prácticamente lo primero que tenemos que hacer son las investigaciones de base, o sea, química, perdón, ¿cómo se llama? Biometría hemática completa, la proteína C reactiva, los estudios endoscópicos y antes de, bueno, los estudios en heces para descartar que no sea eso. Dice aquí que no se debe retrasar el tratamiento con esto, o sea, hay que empezar, si es, obviamente que aquí es grave, ¿no? Empezamos con los glucocorticoides IV, ya sea hidrocortisona o metilprednisolona en este caso, en este algoritmo. Y aquí te sugieren poner, además de esto, heparina de bajo peso molecular como profilaxis, porque pues ya vimos que esta enfermedad tiene un componente procoagulante, ¿no? Y aquí pues, dice considerar el mantenimiento de las 5 asas, ¿no? Y pues aquí es lo mismo, nomás que dependiendo de la actividad intestinal, es que si se valora por cirugía, si no requiere cirugía, se siguen los esteroides y así, o el tratamiento biológico con los inmunosupresores, o ambos. Y pues si requiere la cirugía, pues la cirugía, ¿no? Todo es lo mismo, si lo quieren leer con más calma rato. Y creo que eso ya es todo. No, el pronóstico de, de cada una. La colitis ulcerosa pues va a tener un patrón crónico de recaídas, ¿no? O sea, en casi todos los pacientes. Y pues del 10 a 15% va a ser un patrón crónico continuo, más de un ataque en al menos todos los pacientes. Y dice aquí que mientras más involucrado está el colon en el primer año de la enfermedad, se relaciona con una gravedad, con ataques más graves, ¿no? Y normalmente en el colitis ulcerosa se espera una expectativa de vida pues normal, y pues si la enfermedad fue solo en el recto, o sea, proctitis sola, pues es un curso benigno. Normalmente el riesgo de que se extienda es del 15%, normalmente. En la enfermedad de Crohn, pues el pronóstico el curso es muy variable, ¿no? El 10% va a estar incapacitado por esta enfermedad en algún momento, ¿no? Y también se dice que la remisión espontánea también se ha descrito. La mortalidad aquí va a estar aumentada, especialmente si la afectación es más proximal del tubo digestivo, ¿no? Dice que la mortalidad es más alta en los primeros 4 a 5 años de la enfermedad, y pues las complicaciones que ya vimos, la obstrucción, las fístulas, la posibilidad de que se forme cáncer, y pues hay que tener una vigilancia colonoscópica de ambas, ¿no? De ambas enfermedades para ver cómo va el tratamiento. Y eso es todo por ahora antes del caso clínico. Muy bien, Sebastián, me gustó mucho. Antes de que pasemos a los casos clínicos, ¿tienen alguna pregunta? No intervení mucho porque la verdad estaba muy completa la exposición. Pienso que está bien. La información que tienen es la que de verdad necesitan. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber.
No es una patología muy sencilla. De hecho, desde el punto de vista académico, parece más sencilla de lo que realmente es diagnosticarla. Pero como les decía, la clave pues es la diarrea crónica y, por ejemplo, dolores abdominales. Eso es muy común. Claro que a partir de este momento, quizás todo lo que vean de diarrea y de colitis van a pensar que es enfermedad inflamatoria intestinal. No se desesperen. Muchas veces esta enfermedad es crónica, no es algo así que de buenas a primeras ya la diagnosticaste por una vez que veas a un paciente con datos de colitis. Mm, Habitualmente ya tienen una historia, o sea, les van a contar que ya vieron varios doctores, que tienen datos de inflamación, que no mejora. Verifiquen que no se relacione solo con alimentos. Descarten procesos infecciosos para que puedan considerar hacer otros estudios más especiales. Llámese los anticuerpos, llámese la colonoscopía. ¿Dale? La verdad es que la colonoscopía con la biopsia nos orienta así muchísimo. Prácticamente pues haces el diagnóstico. Este, por mi parte, yo creo que está bien. La exposición me gustó mucho. No sé si quieras continuar con los casos, Sebastián. Ok, doctor. Solo es un caso. Ok. Ah, es un paciente masculino de 15 años de edad. Pues ingresa al servicio de gastro porque presenta dolor abdominal difuso con episodios sugestivos de oclusión intestinal parcial, ya sea eh, ausencia de, de gases, o sea, de expulsión de gases o heces. También presenta diarrea recurrente, pérdida de peso no cuantificada y periodos de alza térmica. Al examen físico se observa paciente adelgazado con un peso de 25 kilogramos y con una talla disminuida para la edad. Y pues los exámenes de laboratorio muestran que la PCR está en 92.17, la albúmina está en 3.2 gramos por decilitro, los leucocitos están normales, el perfil hepático está normal. En este caso, ¿cuál sería el siguiente paso para si estamos pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal? Está fácil, ya lo que te mencionamos, cualquiera lo puede decir. ¿Qué opinas del caso? ¿Qué opinas del caso, por ejemplo, Elsa? Sí, doctor. ¿Qué te llama la atención del caso? Sí, lo que me llama la atención de este caso son los episodios sugestivos de oclusión intestinal parcial que menciona, la diarrea recurrente que tiene, la pérdida de peso que ha tenido, aunque dice no cuantificada, pero pues podemos ver que es notable, y los periodos de alza térmica. Ok. ¿Le harías, qué le harías de estudio? Pedro, Bueno, pues, ¿sí me escucha? sí, Bueno, pues yo creo que le haría un estudio de... El siguiente paso creo que tal vez le haría un estudio de imagen, o sea, tal vez un rayos X o tal vez una endoscopía, a lo mejor. Y pues mi diagnóstico por por el cuadro clínico, creo que es una enfermedad de Crohn, creo. Pues sí, o sea, el siguiente paso pues es un estudio de imagen específicamente, o sea, lo mejor que podrías pedir es un estudio endoscópico. Y pues en este caso usaron la cápsula endoscópica y te muestran esta imagen, ¿no? Te dice aquí que la primera imagen, la de la izquierda,
Dice, el ilion distal en el ilion distal se aprecia una úlcera superficial con edema de la mucosa circundante, que me imagino que es esto que te están señalando aquí con las flechas. Y no se entiende muy bien, pero pues si te están diciendo que es el ilion y está edematoso, y en la siguiente imagen te dicen que hay una úlcera, que más o menos se ve. Y yo me imagino que esta es la luz, y todo esto es el área estenótica. Pues no sé, ¿qué les haría sospechar todo esto? Es el ilion, hay engrosamiento de la pared y hay una estenosis y una úlcera ahí. Y prácticamente pues hay áreas que se ven sanas, no todo está afectado. Y bueno, Pedro, Pedro ya lo dijo, ¿no? Sí es enfermedad de Crohn, pues por la clínica y por el estudio de imagen. Y en este caso es una enfermedad de Crohn grave, pues por la estenosis que tiene, que decían que era muy importante. Y en este caso, pues, ¿cuál sería el tratamiento inicial? O sea, ¿con qué iniciaríamos? Ya sabemos que es una enfermedad de Crohn y grave. ¿Qué opinas, Oscar? ¿Con qué empezarías o qué le sugerirías al paciente? Oscar Eduardo. A ver, Jessica. Buenas tardes. ¿Me escucha, doctor? Sí. Pues al ser una enfermedad de Crohn grave, pues yo iniciaría con prednisona vía intravenosa y pues hay que esperar, ¿no? Porque pues, si no responde de 3 a 7 días, pues ya pasaríamos a biológicos como azatioprina y pues igual esperar la respuesta, si no ya se cambiaría el biológico y si ya no, pues tratamiento quirúrgico. Sí, así es. Es glucocorticoides en general, lo que la prednisona que has dicho está bien. Y pues sí, porque es una enfermedad de Crohn grave. Entonces con eso hay que empezar. Y pues eso ya sería todo, doctor, de mi parte. Muy bien, Sebastián, muchas felicidades. Me gustó mucho. Se ve que hiciste una buena revisión, la verdad que sí. Sí, sí. ¿De dónde revisaste? Solo de ahí me pareció ver otros lugares, artículos o algo. Chequé el CTO, el Toronto, el AMIR. El CTO y el AMIR decían casi lo mismo. El Toronto decía unas cositas de más y el Harrison y el John Hopkins. ¿Y qué tal? Te apuesto que cuando empezaste a leer el tema te era difícil, te lo apuesto. O sea, Sí, considero que era un tema muy áspero, muy difícil. sí, sobre todo porque leí primero el Harrison y Ah, como que no. no entendía. Pero ya después sí. Después de leer las demás bibliografías y algunos artículos, sí, ya lo entendí mejor. Mm, Sebastián, con tus palabras, si tuvieras que concluir, ¿cómo esperarías ver a un paciente por primera vez con sospecha de colitis ulcerativa o Crohn? ¿Lo podrías concluir? ¿Podrías hacer como una sinopsis de cómo te llegaría el paciente y qué le pedirías y qué podrías hacer? Una síntesis en unas palabras. Pues yo creo que lo que mencionaba de la diarrea llega con, pues que porque presenta diarrea, ya sea con sangre o sin ella, y el dolor abdominal. Porque en ambas, pues vimos que en ambas se presentan estas dos, y pues estas son como que las manifestaciones que más, eh, las inmediatas que podrían incapacitar, por así decirlo, a los afectados, ¿no? Y pues como decía también, o sea, como es una enfermedad crónica, es algo que ya lleva rato padeciendo la persona. Entonces yo creo que así es como llegaría el paciente. ¿Qué estudios le harías? Pues primero
los básicos, ¿no? O sea, si tenemos un paciente con diarrea y dolor abdominal, pues hay que hacer antes de la biometría y todo eso, pues los estudios en ese, ¿no? El coproparasitoscópico, coprocultivo, porque yo creo que pensaríamos principalmente en una infección gastrointestinal, ¿no? ¿Y cómo precisarías el diagnóstico, Sebastián? Por endoscopía, pues haciendo endoscopía y biopsia es como es el diagnóstico, es el que te da como que el diagnóstico definitivo, ¿no? O sea, ver las lesiones y ver el tejido en las muestras de la biopsia, cómo se encuentra, para encontrar las lesiones características. Exactamente, ¿no? Chicos, deben de quedarse con la idea de que es muy probable que no le pidan pues no le pidan de buenas a primeras una colonoscopía a todo paciente con diarrea. Incluso no a todo paciente con diarrea sanguinolenta. Por favor, denle relevancia a su interrogatorio, denle un poco de relevancia a su exploración física. En la manera de lo posible, al interrogatorio traten de ir descartando situaciones como la asociación de este problema con fármacos, alimentos. Obviamente, mediante interrogatorio, procuren tratar de ir alejando o descartando patologías infecciosas. Traten de ver si es posible ir descartando. Es muy difícil que lo puedan descartar, pero vamos, como que ir preguntando para ver si se apoya o no un cáncer de colon, cáncer gástrico. Es evidentemente difícil cuando ya tiene una complicación por Crohn, por ejemplo, que te da una estenosis. Igual el cáncer te puede dar una estenosis. Muchas veces es claro que, por ejemplo, si el paciente se presenta con datos de estenosis, chispas, o sea, igual los cánceres hacen eso, ¿no? Está difícil diagnosticarlo. Por clínica y exploración física está difícil, no se puede. Como dice Sebastián, después de haber hecho un buen interrogatorio, exploración física y utilizando el razonamiento y el conocimiento, ir descartando lo más posible, pedir a estudios paraclínicos que ayuden. Si descartas algo infeccioso y ya como que no tienes una mejor explicación y que es algo crónico, puedes considerar pedirle la colonoscopía. Y la colonoscopía nos va a orientar mucho y nos va a ayudar a precisar el diagnóstico. Una vez que ya tengamos el diagnóstico, podemos, empezarle a manera de lo primero que podríamos quizás hacer para ayudar a este paciente recién diagnosticado, pues dependiendo de la actividad y severidad de la enfermedad, pero de buenas a primeras, por ejemplo, si es una colitis, le puedes dar la mesalazina, es un AINE, es un desinflamatorio, pero que actúa a nivel local, intestinal. Muy importante, la mesalazina, si bien es cierto que se puede utilizar en CUSI y Crohn, la verdad es que está más diseñada para CUSI. Sí puede tener alguna actividad en Crohn, pero por alguna razón, la cual yo no puedo recordar, tiene más predilección por el colon, la mesalazina. También a manera de dato, pues así rápido, se le puede dar un esteroide vía oral al paciente. Y la verdad es que lo recomendable es que lo envíen al servicio de medicina interna o de gastroenterología. Lo pueden mandar a medicina interna y medicina interna pues empieza el tratamiento, descarta complicaciones, cosas así, escalas de riesgo y se lo envía pues al gastroenterólogo para que valore y pues también le haga también su seguimiento, ¿no? Les repito, no quiero asustarlos, pero tampoco es una enfermedad tan fácil de reconocer. Digo, aquí Sebastián lo mostró muy bien, académicamente hablando, o sea, mostró como la academia, como las complicaciones, la prevalencia y todo eso, pero en la práctica diaria es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Muchas veces, pues no es como que te llegue y tengo diarrea crónica con sangre, me duele la panza y
mire mi ojo, mire este nódulo en mi pierna, o sea, como que no te llega así, ¿no? No es así tan bonito como lo estamos planteando. También recuerden que cuando tengan un dato igual, una perla de la medicina, es que si tienen un paciente adulto con fístulas anales, hay que descartar que el paciente no esté inmunodeprimido como VIH. Y si no tiene VIH, una posibilidad importante para las fístulas es una complicación de Crohn, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Igual si el paciente presenta datos de estenosis colónica, hay que descartar también Crohn, que es el que le gusta hacer más estenosis. Por ejemplo, no sé, ¿alguno me podría decir qué datos sugerirían estenosis? ¿Alguno que quiera participar? De decirme más o menos qué datos le harían pensar por decir en estenosis, datos clínicos. A ver, ¿Sería Sebastián. ¿Sería el estreñimiento o dolor? Estreñimiento, dolor, ¿qué más? ¿Qué pasó, Ángel Kim? Vi que querías participar. No sé, Doc, como que no saque gases el paciente en todo el día, o sea, no ha sacado gases ni nada. Igual la constipación y el dolor abdominal. Vale, eso sería más como de obstrucción, ¿no? Por decir ya más obstrucción. Pero de estenosis, les voy a dar una pista. A ver, Eric. ¿Adelgazamiento de las heces, doctor? Exactamente, ¿no? Adelgazamiento de las heces, ¿no? A veces ya los pacientes te dicen que hacen popó y como que hacen como que paulatinamente con el pasar de los años empiezan a hacer evacuaciones como de un lápiz. Así lo dicen los pacientes, como de un hilo de popó. Así lo dicen, ¿eh? A ver, chicos, chicas, ¿cuál sería una manera en que un paciente les podría expresar la posibilidad de fístulas anales? Yo recuerdo que es sangrado, pero no es sangrado activo. O sea, solo cuando vas al baño, detienes sangrado. Al momento de limpiarse, se quita o sea, deja de sangrar prácticamente, porque pues ya como que pasó la popó, se puede decir. Y había dolor en la defecación, según yo, y post-defecación, ¿no? Ok, ese es un dato. ¿Qué otro? En la exploración física, ¿qué verían en una fístula? Digo, de verdad que parece evidente, pero más vale que yo lo pregunte para estar seguro que sí, aunque es demasiado evidente, pero que sí lo saben, ¿no? En la exploración física, ¿qué se esperaría ver en una fístula anal? Pus. Ajá, pus, ¿dónde? ¿Dónde la pus, Edgar? Pues en el área afectada, supongo. Ok. Claro, ¿no? O sea, una de las cosas, los pacientes... Bueno, es que no me acuerdo bien, pero sé que la fístula es como, se forma una interconexión, ¿no? Ajá. Entonces, por eso se da por infecciones, ¿no? Entonces, hay como una conexión entre el ano y no me acuerdo bien. Pero ajá, es una infección. Ok, bueno, exacto. Bueno, una fístula no es una infección en sí, pero una fístula es una comunicación entre dos áreas abiertas. Puede ser la luz intestinal con la vejiga, pues eso se llama fístula rectovesical. Puede ser una fístula que comunique el recto con la vagina, recto vaginal. Puede ser una fístula que comunique la luz del intestino o el sigmoides con la piel. Puede ser que veas un agujerito
otro agujerito que se abra como una herida, que se abra, pues no sé, a un lado, vamos a decir, del ano, o podría ser en el periné, por decir algo. Y algo relacionado a lo que dijo René, es que se puede infectar fácilmente, chicos, porque si lo analizan, pues al hacer popó el paciente, pues filtra algo de popó a ese conducto, ¿no? Entonces, imagínate que tengas popó en ese conducto y que no se pueda drenar fácilmente, pues al paciente se le puede infectar, ¿no? Eso es motivo de que el paciente se le genere abscesos perianales, o tal vez no se le forme un absceso, pero ciertamente va a tener dolor en el área de la fístula. Y algo también que suele ser habitual es que el paciente te dice que tiene que andar con papel puesto alrededor del ano o donde tenga la apertura de la fístula porque drena como una secreción maloliente. Muchas veces la popó que se queda trabada o obstruida en la fístula genera como una especie de proceso inflamatorio que presenta secreción inflamatoria, a veces purulenta, a veces no serosanguinolenta, pero muchas veces el paciente te dice que se mancha su truza o su boxer, te dice que incluso de verdad, lo digo, pudieran pensar que es gracioso, pero los pacientes a veces te dicen que tienen que andar con un trapito, ¿no? Se colocan telas que luego las retiran porque ya están muy manchadas, muy apestosas, malolientes. Esos son datos que te hacen pensar en una fístula. Luego es claro que a la exploración física, con el permiso del paciente, le revisas el área rectal, genital y pueden descartar o percibir fístulas. Muchas veces con un cotonete se puede evidenciar que sí es profunda la fístula. Para tratarlas, obviamente, tiene que dar tratamiento de base al paciente para controlar la actividad de la enfermedad y se les debe de hacer una fistulografía, que es utilizar un medio de contraste que penetre en las fístulas y las pinte para que el cirujano pueda ver dónde están, su trayecto, y se puede realizar procedimientos como quemar las fístulas para ver si se vuelven a pegar, entre otras cosas, ¿no? No olvidemos que esta enfermedad pues se puede asociar a algunos cánceres, ¿no? Cáncer de colon, se puede relacionar con cáncer de vesícula, cáncer de vías biliares, ¿sí? No olvidemos que esta enfermedad se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes también. Entonces es muy importante que recordemos esos detalles, ¿no? No sé si conozcan a alguien con esta enfermedad. La verdad es que es una enfermedad complicada porque así como hay brotes de la actividad de la enfermedad, pues tiene que estar muy pendiente el paciente, ¿no? Tiene que estar muy pendiente, recibir un tratamiento persistentemente para ayudarlo, ¿no? Yo tengo como 2 o 3 pacientes con enfermedad de CUS y Crohn y me han hablado porque han tenido episodios de sangrado. De hecho, han tenido episodios de mucho sangrado por la actividad de la enfermedad y los han tenido que ingresar, transfundirles paquete de sangre, darle dosis altas de esteroide, entre otras cosas. Han pasado incluso pues casi a punto de fallecer. Gracias a Dios, ninguno de mis pacientes con esta enfermedad han fallecido, pero en sí tiene su complejidad el manejo de esta enfermedad. Constantemente estos pacientes se les tiene que estar aplicando hierro, sobre todo hierro intravenoso, ya que sobre todo en los periodos de máxima inflamación no tienen muy buena absorción del hierro. Muchas veces estos pacientes se manejan con hierro intravenoso y en casos extremos con transfusiones. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, chicos, alguna duda. No es una patología sencilla, pero
Pues es interesante, ¿no? Sobre todo cuando ya la conoces, empiezas a ver tus pacientes con diarrea y con dolor abdominal ya de otra manera, ¿no? Ya tienes otra perspectiva de posibilidades diagnósticas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? ¿Güero? ¿Puedo decir güero? ¿Alguna pregunta, Javier? Sí, Doc, puede decirme, güero. No, todo claro hasta ahorita, Doc, todo bastante claro, la verdad. ¿Tú, Edgar? ¿Jessica? Todo bien, Doc. Perfecto. Sindel, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, Doc, todo bien. Todo bien, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¿Tienen clase de onco? Sí, doctor, de hecho acaba de empezar. Bueno, hace unos minutitos. Bueno, entonces en la siguiente clase ya les cuento la historia que les iba a decir. Era de motivación y cosas así. Pero se las cuento en la siguiente clase para que no nos atrasemos. Que tengan una bonita tarde, chicos. Échenle muchas ganas.